bienvenidos. En esta oportunidad vamos a continuar la explicación de las fuentes formales del derecho, teniendo en cuenta que una primera fuente formal del derecho, la ley, ya fue explicada. Al respecto vamos a iniciar el concepto de costumbre. La costumbre es la conducta que una colectividad repite, convencida que al hacerlo se comporta conforme a derecho. La costumbre se diferencia del hábito en que este último es individual, mientras que la costumbre es grupal. Los elementos de la costumbre son los siguientes. En primer lugar, el elemento material, elemento objetivo, también llamado inveterata consuetudo, que no es más que la repetición constante de una conducta hecha por la colectividad. El segundo elemento se llama elemento subjetivo, elemento psicológico o espiritual, o et opinio iuris seu necessitatis, que se refiere al convencimiento que tiene la colectividad que su actuar es conforme a derecho. Existen tres clases de costumbre. En primer lugar, la costumbre delegante, costumbre según la ley, o costumbre ad secundum legem. En segundo lugar, la costumbre delegada, costumbre fuera, costumbre ad praeter legem. Y en tercer lugar, la costumbre contraria a la ley, costumbre derogatoria o costumbre contra legem. Veamos cada. La costumbre delegante es aquella no contemplada en el derecho, pero que da origen a la formulación de normas jurídicas por las autoridades competentes. Por ejemplo, a partir de la entrega de ciertos beneficios a los trabajadores por parte del patrono, se formula la costumbre de empresa. A mediados de año, los patronos acostumbraban a sus trabajadores darles una cantidad extra como una recompensa por su actuación. Pero al hacerlo de manera consecutiva, se fue estableciendo como costumbre de tal modo que lo fueron exigiendo los trabajadores, convirtiéndose en una verdadera ley. Esa es una costumbre de empresa. Además, la costumbre delegada es aquella a la cual se remite la ley para la solución de conflictos. El artículo 2 del Código Civil la contiene cuando expresa: la costumbre no constituye derecho, salvo en los casos que la ley se refiere a ella. Por ejemplo, el artículo 1 del Código de Comercio como fuente en el derecho mercantil. Un ejemplo de costumbre delegada lo es la compra de artículos de primera necesidad de parte de los salvadoreños a través de diversas formas. Por ejemplo, los salvadoreños compran pan y exigen un extra en concepto de vendaje. O se compra el maíz por medios. O se compra frutas por medio de manos, que se refiere a 5 unidades. Son costumbres propias de los salvadoreños. Existe la costumbre derogatoria. Es aquella que consiste en realizar comportamientos colectivos, pero que están en contra del ordenamiento jurídico. La costumbre derogatoria no es aceptada en ningún ordenamiento jurídico. Ejemplo de estas son los linchamientos. Ahora hablemos de otra fuente. La jurisprudencia. La jurisprudencia es la norma general que se va infiriendo a razón de un modo de resolver más o menos uniforme de los tribunales de la República en los casos concretos que conocen. En cada caso, los tribunales van sentando un modo de cómo debe entenderse la norma, y esta norma poco a poco va siendo reconocida por los demás, generándose la jurisprudencia. La jurisprudencia tiene
una situación relativa a su carácter obligatorio. La jurisprudencia tiene un efecto obligatorio inter partes para aquellos que intervienen de manera efectiva en el conflicto de intereses. Por ejemplo, Juan y María están en este momento en un proceso de divorcio en un juzgado de familia. La decisión que tiene el tribunal solamente es obligatoria para ellos. Para los demás tribunales, la decisión que tome el juzgado de familia tendrá un efecto ilustrativo. Del mismo modo, existe jurisprudencia con efectos erga omnes, que significa efectos para todos. Esta jurisprudencia con efectos erga omnes es la que emite la Sala de lo Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad, amparo y habeas corpus. Existe además otra jurisprudencia que es llamada doctrina legal. Esta es una clase de jurisprudencia obligatoria que se establece por los tribunales de casación en tres sentencias uniformes que han sido resueltas de modo idéntico o semejantes para casos similares, sin haberse interrumpido por otra que resuelva en sentido contrario. De esa definición obtenemos los elementos o requisitos siguientes. La doctrina legal solo puede ser establecida por los tribunales de casación, que son la Sala de lo Civil y la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en tres sentencias uniformes, que significa sentencias resueltas de un modo idénticos, ininterrumpidas, es decir, que no haya otra sentencia resuelta en un sentido contrario, que sean de la misma materia, civil, mercantil, familia, penal, y que los casos sean semejantes. Cuando se cumplen estos cinco requisitos, estamos en presencia de una doctrina legal. La doctrina legal, de este modo, crea una norma jurídica general y obligatoria para todos los tribunales inferiores al Tribunal de Casación que la establece. Ese precedente jurisprudencial la vuelve de obligatorio cumplimiento. Por crear una norma jurisprudencial, se considera una función legislativa atribuida al órgano judicial. El Tribunal de Casación que la establece es el único que puede cambiar la doctrina legal, pero debe motivar su cambio. Hablemos ahora de la doctrina. La doctrina, bien conocida como doctrina de los expositores de derecho, es la opinión de los juristas expresada en libros, artículos, ensayos, revistas o similares, ilustrando instituciones jurídicas o analizando diversas leyes u otras clases de normas. La doctrina entonces debe entenderse que es elaborada por juristas. No cualquier persona es jurista. Un jurista es un profesional del derecho que escribe sobre derecho y que esa denominación es recibida por la comunidad jurídica, que ve en él a una persona con un acervo jurídico impresionante. La doctrina se expresa en textos en la cual es conocida y es entendida por los demás miembros de la comunidad jurídica, contiene explicaciones sobre derechos y sus ideas son aceptadas y seguidas por miembros de la comunidad jurídica. Son juristas famosos y han creado doctrina, por ejemplo, Eduardo García Maínez, Hans Kelsen, Miguel Ángel Divito por medio de su seudónimo Abelardo Torré, Mario de la Cueva y más actualmente Robert Alexi, Manuel Atienza, Jürgen Habermas, todos ellos grandes conocedores de derecho. La doctrina tiene los efectos siguientes, y es que carece de efectos vinculantes u obligatorios, debido a que su utilización en los tribunales
Significaría por estos atarse de modo obligatorio a una forma de ver jurídicamente al mundo. La doctrina es importante porque conlleva el desarrollo de las instituciones jurídicas. Todo lo que sabemos, los abogados o los estudiantes de derecho, deriva de por qué alguien lo ha explicado previamente en una doctrina. Finalmente, nos corresponde hablar de los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son directrices de interpretación del ordenamiento jurídico, basadas en considerarse parte esencial del mismo, estén o no expresamente reconocidos en el derecho positivo. Esencialmente, establecen el comportamiento a seguirse en determinada situación, expresando un deber de conducta o un modo estándar de actuación conforme a derecho. Ejemplos: la conducta que no está prohibida es jurídicamente permitida. Primero en tiempo es primero en derecho. Donde hay la misma razón es aplicable la misma disposición. El Estado solo puede hacer lo que la ley le permite. Las obligaciones no se presumen, hay que demostrarlas. El que afirma está obligado a probar y el poseedor se presume propietario. Nos queda en la presente explicación desarrollar el proceso de formación de ley, pero esa la veremos en una explicación distinta. Muchas gracias.